Bienvenidos al tercer episodio de El Castillo de Soledad. Aquí tenemos al doctor Antonio Díaz Quirós. Y bueno, es un honor y qué bueno que aceptaste la invitación. Bueno, para los que no saben, el doctor Antonio es, aparte de psiquiatra, o sea, es un médico cirujano con especialidad en psiquiatría. No solo eso, sino también es psicoterapeuta, con esta base psicoanalítica de Melanie Klein. Y para mí eso es algo muy de respetar, porque lo primero que yo quería fue ser un médico con psiquiatría y aparte ser psicoterapeuta. Pero ya no tuve la valentía de echarme toda la carrera de medicina para dar mis terapias. Entonces, primero que nada, felicidades por el esfuerzo que tuviste. Y bueno, eh, me gustaría preguntarte cómo conseguiste esta motivación para ser psiquiatra y aparte psicoterapeuta. ¿Qué tal? Pues buenos días a todos. Buenos días, Jorge. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad, para mí es un honor estar aquí contigo platicando y que me hayas considerado, la verdad. Y pues bueno, ya entrando de lleno, ¿no? O sea, ¿por qué esto que explicas? Y no sé, viene una motivación, yo creo que desde antes que supiera, a lo mejor que iba a estudiar tanto la carrera de medicina como también ya la especialidad de psiquiatría. Em, Durante la carrera de medicina me interesaba mucho la interacción social, la interacción entre las personas y me interesaba mucho también que eh, un medicamento o una pastilla no iban a quitar todo. O sea, no te iba a sanar, te curar. Sí, claro, te quita los síntomas, te alivia bastante, son necesarios, eh, pero en algunos casos, pues es un complemento, ¿no? Y esto me llevó a la dualidad, ¿no? Mente, cuerpo, de una cosa influye en la otra, y la psiquiatría se acercaba un poquito más a esa parte. Digo, hay otro lado también un poco más artístico de mi parte, en donde se acerca también a estas perspectivas y enfoques diferentes sobre el cuerpo humano desde la psiquiatría. Y acercándome un poquito más a la especialidad, eh, se me dio la oportunidad que al presentar el examen nacional para residencias médicas, eh, no sé si fue oportunidad o fue más porque en ese momento me daban dos opciones, ¿no? De entrar en dos lugares en donde yo podía enfocarme tanto en el área solamente psiquiatría y es otra oportunidad donde podía combinar y aprender sobre la psicoterapia, sobre psicoterapia aunado a la psiquiatría, que me parecía Claro, justamente lo que estaba buscando. Entonces dije, bueno, pues es que perfecto. así es, o sea, no puedo como que separarlo y como que desaprovechar esa oportunidad. Entonces, eh, digo que no fue tanto una oportunidad, o sea, digo, sí fue una oportunidad, pero no digo que fue tan, porque sí me llegó a cuestionar, ¿no? De que, ¿para dónde voy? ¿Qué hago? Pero luego fue muy fácil la decisión de inclinarme hacia esa segunda opción, o primera opción. Sí. Ok, entonces, primero entraste a la carrera de medicina y todavía no tenías pensado en ser psicoterapeuta en algún futuro, o primero era como médico y se te empezaron a crear estas ideas de que la medicina no era todo pues en el área de salud y que había más, que estaba el psique humano. Entonces ahí fue cuando empezaste a tener la idea de convertirte en psiquiatra y luego encontraste la oportunidad perfecta para darle este, pues esta especialización en psicoterapia, ¿sí?
Sí, Ok, sí, así llegas primero y pasas, le llamo medicina que es como una prepa, ¿no? Ves todas las materias, ves todas las especialidades y luego ya cuando quieres especializarte, pues ya es otro examen aquí para enfocarte en lo que te gusta. claro. Pero me gustan los últimos semestres cuando me decidí. Ok, súper bien. Y bueno, sobre tu práctica de actual, tus trabajos o qué proyectos estás involucrado en este momento. Me gusta estar en muchos proyectos. Creo que no puedo estar sentado viendo una serie o algo por el estilo. Me gusta hacer muchas cosas a la vez y creo que desde carrera, que estuve en varias actividades, ahorita eso también como que refleja ahorita eh, esta parte porque, bueno, salí del departamento de psiquiatría del hospital universitario y terminando, continué ahí. Ahorita soy maestro invitado del departamento y a su vez estoy ahí con un proyecto de un convenio a nivel académico, científico y de intercambios, donde con el Hospital Santana de París, que ahorita es el Ok, grupo hospitalario universitario París Psiquiatría y Neurociencias. Explico un poquito, Santana históricamente para la psiquiatría es muy importante, ya que ahí se utilizaron clínicamente los primeros medicamentos antipsicóticos. ok. Entonces, Mm, a partir de ahí y mediante la historia, mientras otros actores, eh, Pinel, que libera de las cadenas a los pacientes psiquiátricos que están, los pacientes que están dentro del hospital psiquiátrico y va, eh, se genera otro tipo de psiquiatría. Que bueno, ya me estoy pasando a otros temas, pero no, dentro del adelante. sector de cooperación, a lo que estoy, podemos ahondar en eso también al ratito. Claro. Es Y, interesante. y más, o sea, entendí que es un tipo de intercambios de doctores entre estos hospitales. Así es, o sea, no solamente tanto intercambios de conocimientos de residentes, que se llaman a los doctores que están estudiando la especialidad de psiquiatría, Ok, en este caso, sino también intercambio académico, que significa en cuestiones de investigación y también en cuestiones clínicas. En cuestiones clínicas es de conocimiento de estructuras. Lo que el fundamento de este intercambio es lo que se llega a hacer en París, que se utiliza la psiquiatría de sector. La psiquiatría de sector utiliza este modelo donde los sistemas, y digo sistemas, de atención psiquiátrica se encuentran sectorizados, localizados. Entonces todo ese perímetro que si uno divide la ciudad de París en varios sectores, cada uno tiene que tener sus servicios y cada persona que habita en esos servicios es atendido en ese lugar. Esto permite la cercanía, la cotidianidad de tanto el equipo de salud mental como de las personas que son atendidas, que no tienes que estar cambiando de médico una y otra vez si no lo ok, conoces. Y también el apego. No sé, por ejemplo, imagínate, Jorge, que tú vives en el aeropuerto y tienes que ir hasta García, ok, todos los días. Porque pues tienes que ir a tener el tratamiento, ir a consulta. Es pesado. Imagínate, es pesado en carro, que estamos hablando, no sé de tiempos, pero es más de media hora, una hora fácil. sí, Están en lados contrarios de la ciudad. eh, y ahora, o sea, por elección tú vas, te tardas y ahora con algún padecimiento o algo, eso impide el adecuado tratamiento para las personas y el abandono del tratamiento. Entonces eso es lo que se trata de buscar. ok, Eh, y eso trata la psiquiatría del sector.
Y aparte, por eso me refería a sistemas, porque estamos trayendo otros modelos distintos, intermedios, extrahospitalarios, a la hospitalización. Ok, ok. Y también me comentaste sobre que también había un intercambio en cuestiones de investigación. Supongo que es de base de datos, en cuestión de, en una investigación se usan tantos, por así decir, pacientes en la que se hace una investigación y esa información se la comparte, por ejemplo, a México, que es, bueno, la universidad es del TEC, Es la Universidad Autónoma de Nuevo León. Autónoma de Nuevo León. Ok. Somos, Entonces, esa universidad tiene toda la información que tiene o sea, que tiene el Hospital de París. eh, de- mm, si lo queremos poner Ujú. así, el intercambio, por ejemplo, académico sería tanto en estudios de investigación, en donde se quiere obtener, por ejemplo, dos poblaciones, entonces Sí, tiene la población de acá, la población de acá, se comparten, eso se replica el mismo estudio y se obtienen datos diferentes ok, con diferentes poblaciones. súper bien. No, Esto. pues, qué, qué gran, qué gran proyecto te tienes ahí, ¿eh? ¿Y cuánto tiempo llevas trabajando en este proyecto? Es relativamente nuevo, pero está con pasos sólidos. Si mal no recuerdo, en diciembre de 2018 se firmó este convenio de cooperación en la oficina de la Embajada de Francia en Monterrey y a partir de ahí empezamos a tener diferentes misiones las llamamos a intercambios específicos, en las cuales ya hemos tenido una de México en Francia y una de Francia en México, y actualmente se encuentra un residente francés rotando aquí en Monterrey. Ok, ok, muy bien. Y bueno, ese sería un proyecto con el que estás trabajando actualmente. De casualidad, ¿cómo manejas tu clínica? No, no sé si estás actualmente dando terapia o dando consulta psiquiátrica. ¿Cómo lo manejas ahora que estamos en pandemia? Y además de ahí, como retomando la primera Ujú. pregunta que me hiciste, además del hospital universitario, estoy con la práctica privada, en la cual, eh, pues bueno, a raíz de la pandemia hubo mucha solicitud de terapias en línea, por cuestiones obviamente de salud, no solo a nivel local, o sea, sino por la cuestión de la pandemia. Y pues fue migrando, en parte, que considero que es un elemento importante de adaptación a, a la situación. Ujú. O sea, si no hubiera existido estos mecanismos, por ejemplo, ahorita tú y yo platicando acá desde Claro, lejos, no se hubiera hecho esto, por ejemplo. Pero también, y lo digo porque muchas veces ya sabes, ¿no? El contacto físico, el contacto personal, estar cara a cara, frente a frente, se crean otros tipos de vínculos, pero que también llegó a ser muy satanizado, ¿no? ¿Cómo vas a atender a una persona por teléfono, ¿no? sí. Antes, ¿cómo Y que atender a no, una no va a persona? funcionar y... Ujú. Claro, claro. Pero ahorita es un recurso, o sea, es eso o nada, y ahorita ya hay muchos, intervenciones, este, bromeo a veces porque muchos de los que satanizaban la psicoterapia por videollamada, ahorita pues lo están haciendo, ¿no? Y Sí, entonces, sí, pues es necesidad también. claro, claro, y es de acuerdo a la situación. Obviamente no vamos a implementar algo que nos sirva o que tengamos un mejor recurso. O sea, vamos a utilizar el mejor recurso que tengamos. Ahorita es esto, entonces se tiene. Ahorita sí ha aumentado a nivel presencial, más que en línea. Sí, Ok. es como todo, estuve buscando mucho. eh, y entonces están de esas dos maneras.
por ejemplo, es curioso saber que hay, bueno, terapeutas que están, como tú dijiste, que están satanizando la terapia en línea. Incluso yo recuerdo haber visto que ya tiene muchos años, yo creo que hasta décadas, que ya hay muchas investigaciones confirmando que la terapia, incluso telefónica, ni siquiera en videollamada, es bastante útil a comparación que nada. Entonces, se me hace curioso que incluso con evidencia de que sigue siendo efectiva, aún hay personas que la demonizan. Claro, y está, o sea, esta parte también tiene los números de líneas de suicidio, ¿no? O sea, y volvemos a lo mismo, son recursos. Obviamente, si tú tienes la posibilidad o el acceso a tener una psicoterapia presencial, pues la tienes, ¿no? O sea, no, si no ellas lo podemos clasificar en otras cosas, ¿no? Pero en estos recursos en donde, ¿sabes qué? Quiero hacer algo, no encuentro a nadie, no tengo a nadie a la mano, necesito llamar por teléfono a algo, pues utilizas esa línea, utilizas esos recursos que podemos llegar a tener. Entonces, eh, cada cosa en su lugar. Claro, Lo digo como pongo también recordando y volviendo un poquito al convenio de cooperación, en estas situaciones que utilizamos o queremos y vemos necesario estas otras unidades extrahospitalarias, porque si vas conmigo, con algún otro psiquiatra, te vamos a ofrecer o consulta, o sea, que vengas después, o que te vayas al hospital y te sí, internes. ok, Entonces, en esa lo puedes ver del lado de las personas que quieren ir con un psiquiatra, o sea, pues es que no quiero que me mande a internar, porque pues no hay otra opción, ¿no? O sea, sí, pues eso, me da consulta, pero muchas veces también las personas no quieren ir porque dicen, es que estoy muy mal, estoy pésimo, no quiero ir. Van y es de que les dices, ah, bueno, sigue consulta. Eh, Porque teniendo estas áreas intermedias, dices, bueno, pues es que no está tan grave como para mandarlo o que necesite la ayuda del hospital, pero tampoco está como que tan bien como para que pueda estar en su casa, ok, ¿sabes? sí. Está ahí en el limbo. Claro, Ujú. queda en el limbo porque no existe algo, ¿sabes? Entonces la persona se tiene que adaptar. Y no sé si decirlo o catalogarlo como tristemente, pero algunas personas lo pueden llegar a ver como resistencia, Sí, ¿no? ok, O internate. No, pues no quiero, o sea, no creo. sí, Hablando de las personas que están en el IMSS, sí, ¿no? Hablando ujú, específicamente en estos casos. No estoy diciendo que la hospitalización se sustituya, no. La hospitalización tiene sus beneficios, tiene sus usos y ayuda, pero no es lo único. O sea, ahorita tenemos lo único, entonces hay que utilizarlo. claro, Pero en esta opción es como, no podemos decirle a alguien, oye, pues es que lo tienes que hacer. Y lo ponemos, oye, tengo que trabajar, ¿no? Oye, es que te estoy diciendo que tengo esta sintomatología que tú me dijiste que era depresión, porque perdí el trabajo, voy a perder, estoy perdiendo mi familia, y si yo voy y me encierras, porque si lo dicen, pues, pues voy a perder todo esto y me voy a poner peor, sí, o ¿no? sea, ya no va a poder resolver los problemas por las que tuve la depresión, ¿no? Supongo que es lo que Claro, piensa. claro, va a estar contenido por el riesgo, claro, va a recibir atención de enfermería, médica, farmacológica, sí, pero también está aprendiendo, y esta es la otra parte que la platicamos al inicio, o sea, no solo el medicamento, te puedo dar el medicamento, los mejores cuidados médicos, pero esta otra parte social, es otra parte que existe, ¿qué le vas a hacer, no? Por eso es importante ver y no tanto que la persona se adapte al sistema, sino tener un sistema amplio donde pueda entrar esa persona, ¿no? Claro. Y ahorita que comentaste sobre, sobre tu manera en la hospitalización y cómo lo manejas, quería preguntarte sobre, bueno, porque
o sea, eres principalmente un psiquiatra, pero también está este lado psicoterapéutico. Y quería saber cómo lo manejas en tus consultas. ¿Te presentas como psiquiatra y aparte psicoterapeuta y las haces las dos al mismo tiempo o las separas y tienes una clínica como aquí solo soy psicoterapeuta y no voy a manejar medicamentos o lo manejas al mismo tiempo? ¿Cómo lo usas? En lo personal, y yo pienso que todas las personas, y espero que la mayoría de las personas que tengan esta misma formación, o sea, aplique de los dos, tienes el conocimiento de los dos, tiene que ser algo integrado, ¿no? Eh, y lo digo integrado porque, pues, si lo manejas solamente que no necesita fármacos y estás viendo datos claros de que pues, no está pudiendo dormir, se le quitó el hambre, está teniendo ansiedad, ataques de pánico, pues dices, oye, creo que hay algo que le puedas ayudar, ¿no? Y viceversa. Oye, le estoy dando medicamento, pero tiene problemas en su familia, y entonces cada vez que va a casa de sus papás es cuando se estresa más, se altera más, tiene más ansiedad, pues es como, ahí es el factor, leer los medicamentos que le des, pues no se va a poder. O sea, hay momentos en donde los recursos se pueden orientar un poco o cargar un poquito más hacia un lado, pero siempre desde una manera integral. Por eso el trabajo importante del psicólogo y el psiquiatra es esencial. O sea, Sí, no se puede separar esa parte. Es como ahorita te digo, por favor, nada más dime los síntomas físicos y olvídate de todo. O sea, pues no, o sea, te duele esto, sí, pero porque otra cosa, ¿no? Es algo que no se puede separar. claro. Y por ejemplo, un psicoterapeuta que es psicólogo nada más, pues está acostumbrado a dar pues unas terapias bastante, o sea, estructuradas en el sentido de que vas por una hora o 50 minutos y bueno, te cobran por la hora. Pero yo sé que un psiquiatra que solo es psiquiatra, pues es ir, hay un eh, asesoramiento, pero sé que es mucho menos, no es una hora, es un menor número de tiempo en el diagnóstico, media hora o incluso menos, 10 minutos, 15, o sea, ¿cómo lo manejas tú en ese sentido? ¿Lo manejas como una hora siempre o primero haces el diagnóstico psiquiátrico y como detectas algo que es psicológico y luego lo invitas a una terapia formal de una hora, por ejemplo? Ahí la respuesta más sencilla sería es caso por caso. Eh, Cada persona necesita diferentes tiempos y se encuentra en diferente velocidad y ritmo al que uno puede llegar a detectar. Si bien a lo mejor solo viéramos los síntomas físicos, pues 10 minutos, 15 Ujú. minutos, no es perfecto, bueno, adelante. Sí, Sabemos que hay otras cosas que los podemos ver. Muchas veces las personas vienen porque quieren ser escuchados. sí. Incluso sabiendo que usted es un psiquiatra, inclusive. Ok. Sí, sí, inclusive. Y ahí te diría que va a depender de persona en persona, claro, por cuestiones de organización, pues se tiene que dar determinado tiempo, pero eso sigue en acuerdo con la persona y lo vas viendo. Pero creo que aquí lo importante es escuchar y es qué le vas a ofrecer. Y obviamente tienen que quedar de acuerdo la persona que viene contigo y uno. Oye, vamos a hacer esto. Oye, ¿sabes qué? No me parece. Me gustaría acá. ¿Por qué te gustaría acá? Ah, ok, bueno, vamos a hacerlo así. Ok, muy bien. Y bueno, en cuestiones más
adentradas a cómo manejas diferentes trastornos, por ejemplo, en depresión, que es algo muy complicado. ¿Cómo diferencias entre solo darle un diagnóstico de medicamentos, de antidepresivos, a también darle eh, una terapia? ¿Cuáles Ujú. son los puntos donde dices, esta persona también necesita una terapia? Ahí tiene que ver mucho los síntomas. Y en esta cuestión son los síntomas físicos lo que harían esta diferencia, o neurovegetativo, eh, la cual uno no los puede controlar, ¿no? O sea, si yo te diría ahorita, Jorge, por favor, aumenta tu frecuencia cardíaca a 13 latidos por minuto, ahora, con caso, Mm. Y digo, incluso hay, bueno, están los gurús que incluso ya dicen poder parar su corazón y todo este rollo, pero con una persona normal jamás podría lograrlo. desconozco el tema, por eso no te puedo dar información, pero son en esas cosas, por ejemplo, no solamente el corazón, ¿no? O sea, sino es en el apetito, en la libido, en el sueño, en la energía, en la motivación, en la atención, en la concentración, en la memoria, en donde la sociedad misma te puede llegar a enseñar que es de ganas. Tú no le estás echando ganas. Oye, antes, Jorge, pues te gustaba mucho el fútbol y ahorita nomás te lo pasas acostado. Dale, eres bueno. Salte, salte, tú puedes. Y que sí pudieras, pero hay otras cuestiones que ahorita te están deteniendo para eso. Y son esas cuestiones físicas que limitan a la voluntad que con el tratamiento farmacológico se trabajaría de otra manera, ¿sabes? Ok, Y mucha gente nos podemos trabar y nos podemos llegar a quedar en mm, ¿por qué no puedes? ¿Por qué no estás pudiendo? Hay algo ahí, es una resistencia a moverte, te estás autosaboteando. ¿Qué es lo que está sucediendo? Y no, o sea, son cuestiones físicas, ¿no? O sea, es como que nunca vamos a avanzar de esa manera si no eh, le ayudas con esas cuestiones limitantes físicas que está pasando por el momento, porque nos podemos llegar a trabar en la terapia y no salir de ese momento pensando que es la misma voluntad del paciente que no quiere, ¿no? claro. Y sí, o sea, es ver ambos ámbitos psicológicos y bueno, físicos. Y por ejemplo, algo que me impactó que aprendí ya hace como un año es que incluso en casos de depresión también eh, o sea, es influenciado e incluso causado simplemente por signos de hipotiroidismo, que incluso creo que leí que era el 20% de casos de depresión son por un hipotiroidismo sin diagnóstico. Y mi pregunta era, ¿también haces estos exámenes de la tiroides? Y quería saber si, digo, igual y este fact está incorrecto. Porque yo cuando tenía mis ilusiones de ser psiquiatra, cuando aprendí esto dije, cuando yo sea psiquiatra, lo primero que voy a hacer es pedirle exámenes de la hormona de tiroides para ver si esa es la causa, ¿verdad? Quería saber si tú aplicas también esta técnica. Sí, se puede confundir ahí con a lo mejor causa-efecto, o Ujú, sea, que la depresión viene dada por el hipotiroidismo, entonces disminución de la hormona tiroidea te va a dar, o es la causa de la depresión, pero nos podemos dar cuenta en nuevas teorías que están saliendo ahorita que ciertas patologías físicas que
pues tú dices, pues la tiroides, pues ¿qué tiene que ver la tiroides con todo, no? O sea, Claro, otras cosas que pudieran generar síntomas depresivos. Como sí también se está viendo que también cuestiones inflamatorias pueden llegar a causar síntomas depresivos. O la misma microbiota intestinal. claro, Son muchas causas físicas que a lo mejor del lado terapéutico no alcanzamos a ver y viceversa, ¿no? O sea, decimos, no, es que la tiroides, o es tal, es que tienes que hacer esto. Y al final de cuentas está así. O sea, es una cosa lleva a la otra y no se distingue bien. Pero en caso, por ejemplo, hablando específicamente del hipotiroidismo, eh, hay ciertos datos clínicos que te orientan, ¿no? Es como, pues ahorita yo no puedo decir, digo ahorita que está, bueno, para no mezclar temas de moda, eh, yo no puedo decir, pues es que a lo mejor no te puedes parar porque tienes una fractura de fémur. Vamos a tomarte una radiografía. ujú, Porque a lo mejor pues no tienes dolor, no tienes la tumoración, no tienes el cambio de color, no tienes dolor, ¿sabes? sí, Entonces hay datos clínicos que te orientan a pedir cierto estudio. Y no solamente, por ejemplo, tiroides, también, por ejemplo, algún electroencefalograma que pudiera tener algún tipo de convulsión, de epilepsia, que tenga un tipo de epilepsia que puede estar generando estos cambios. Hay que estar al pendiente de esos, que ciertos datos clínicos te puedan orientar hacia un lado o hacia otro, ¿no? claro. Y sí, o sea, totalmente estoy de acuerdo que hay una interconexión de cuerpo y mente impresionante y que todavía es un misterio completo y siguen encontrando y encontrando cosas. Y te quería preguntar también sobre, porque la pregunta es porque yo sé que también tienes este lado filosófico, artístico. Y te quería preguntar sobre si crees en que el ser humano tiene una voluntad propia, incluso sabiendo que tienes esta perspectiva psiquiátrica sobre conoces los efectos de las hormonas y cómo un nivel de testosterona o incluso de la tiroides puede afectar tu humor. ¿Crees que sí tenemos? ¿Crees que es menos de lo que pensamos? ¿O crees que de plano no tenemos y solo somos un resultado de nuestro cuerpo? Me estás haciendo la pregunta con ¿qué crees? Sí, Entonces, claro, vamos, claro. Porque eh, es una pregunta que no creo que nadie pueda responder con certidumbre. ahorita, ahorita yo te puedo responder y yo mismo no voy a saber si soy yo quien te quiere responder o químicamente que te va a dar esa respuesta, ¿no? O sea, que estoy determinado. Em, pero creo que también no te pudiera dar algo, pero creo que todo está relacionado. O sea, las mismas decisiones te dan cierta satisfacción química que te hace ser de cierta manera, pero también ser de cierta manera te trae cierta satisfacción química, ¿sabes? Sí, Eh, yo sí creo que existe la voluntad, que pudiera estar regida también por ciertas cuestiones químicas, ¿sabes? Porque tanto una da la otra y otra causa la otra, ¿no? O sea, si ahorita tienes un desbalance químico, muy seguramente te va a dar o vas a presentar síntomas depresivos, ansiosos, etcétera, psicóticos. claro. Pero también ciertas cuestiones sociales o impactos te pueden llegar a generar esta otra parte, cambios de sí. Sí, yo creo que estoy de acuerdo con tu respuesta. Sí creo que igual todo está conectado y es un ciclo que una da la otra y también esa da la otra. Y yo creo que no hay una respuesta correcta, pero es muy interesante ver que incluso como sociedad, eh, o sea, tenemos la idea de que sí tenemos una voluntad propia, pero incluso en la ley pues, de México o de Estados Unidos
hay argumentos de, por ejemplo, si yo maté a alguien, puedo argumentar y defenderme de que no, pues en ese momento mi testosterona estaba demasiado alta por un desorden que tengo y tenía una emoción de enojo incontrolable que se apoderó de mi conciencia y por eso debería de tener menos años en prisión. Y no sé si eso justifique. Quería saber tu opinión sobre si eso justifica una disminución de años en prisión. Porque en mi opinión yo creo que no debería ser un factor. Porque podemos hablar, y como estamos hablando, ¿no? Cierta cuestión química te motiva, eh, llamémoslo, a agarrar un pedazo de pan, a estudiar tal carrera, a quedarte dormido, a elegir cierta película. Y en estos casos, en la cuestión legal, jurídica, está también esa dualidad. Si fue intencional, si fue con dolo o si no lo fue. Lo platico así también porque he trabajado de cerca con personas que están en la clínica jurídica de la UNAM hablando sobre el tema de la inimputabilidad, en donde a estas personas que llegan a tener alguna condición psiquiátrica se les quita el juicio, por así decirlo, legal, o sea, no pueden tener una decisión, se les quita esa facultad de ser persona y se les autoriza a otra, ¿no? Que va a ser tu tutor. Entonces, por ejemplo, Jorge, si yo te declaro inimputable y yo soy tu tutor, bueno, alguien te declara inimputable y yo soy tu tutor, entonces tú no puedes decidir ni firmar, ni tener una cuenta, ni tener una casa, ni nada por el Claro. estilo. Y entonces todos mis actos son tu responsabilidad, ¿no? Sí, sí, pero tú te quitamos esa libertad. Y Ajá, entonces está ese punto en donde, bueno, donde tú sí puedes decidir o no puedes decidir, dónde puedes hacerte cargo de ti mismo o donde no puedes hacerte cargo de ti mismo, donde tú puedes salir de tu casa o donde te tienes que quedar hospitalizado porque te vas a hacer daño, le vas a hacer daño a los demás. Hasta dónde tú quieres trabajar, pero hasta dónde te digo, sabes que tú no la vas a armar para esto, porque el estudio este salió que no, ¿sabes? Hasta dónde podemos limitar a la persona de ser persona. Y no solamente estamos hablando, porque muchos se dan más en pacientes y en personas que tienen esquizofrenia o algún trastorno psicótico, en donde se pierde la realidad. Eh, y y otras cuestiones como también simples como algún trastorno de ansiedad, depresión, ¿sabes? Donde claro, no se pueden hacer cargo de volar un avión porque estás deprimido, entonces se dice que los depresivos, las personas que tienen depresión, tienen un mayor riesgo suicida. Entonces, pues hay que tener cuidado con eso. claro. Y bueno, ahora que comentas sobre pues el trastorno de esquizofrenia, yo pues entiendo que un psiquiatra ve al trastorno pues, de esquizofrenia un, como un producto pues 100% químico, pero que se desató por usualmente un trauma, que hubo como un despierte había una predisposición antes, genética seguramente, y por una situación traumática o incluso por ejemplo, marihuana, que también está asociada a causar esquizofrenia. Pero también está el lado, bueno, psicoanalítico, que ve a la esquizofrenia como no se puede resolver con con puros antipsicóticos. Fue una disociación de la conciencia en la que empieza a ver sus
pensamientos intrusivos como imágenes reales. Y quería ver tu perspectiva como siendo ambas. Quería ver cómo lo manejas cuando tienes pacientes esquizofrénicos. ¿Qué les comentas? ¿Y qué les dices que es la causa de su esquizofrenia? La psicosis en sí es un tema amplio que se tiene que tratar, obviamente también caso por caso, pero conociendo también este lado, como dices, ¿no? Más psicológico y también un lado médico, eh, yo me inclinaría un poco más por el lado médico, porque si bien las teorías psicoanalíticas y psicológicas ya tienen varios años, muchas de ellas surgieron también antes de la utilización de los medicamentos psiquiátricos, que son alrededor de los 50, a inicios de los 50. Ujú. Entonces, y muchos beneficios y muchos cambios que se han visto. Eh, entonces, la psicosis está entre líneas en donde se trata, no se trata, medicamentos, no le quites el síntoma, déjalo hablar, escúchalo, pero es que no puede porque dale un medicamento. Sí puede llevar. Yo veo con lo que me han permitido ver esta vida es que un medicamento pudiera ayudar, pero la pelea fina o la discusión fina es dejar hablar al paciente o callar al paciente. Ok, Porque si se toma desde el punto de vista médico-psiquiátrico, es darle un medicamento, está alucinando, está fuera de la realidad, no es cierto nada de lo que dice, dale un medicamento, lo bajas y ya va a regresar a su estado normal. Y en la cuestión de psicología es, la alucinación es un síntoma, hay que escuchar el síntoma. Todas esas incoherencias que están diciendo, si lo escuchas de otra manera, tiene una lógica. Y claro, entonces es como dejarlo saltar, porque a lo mejor eso no lo hubiera podido haber dicho si no hubiera tenido esa alucinación, si no hubiera tenido ese delirio. Eh, creo que le ayudan los medicamentos psiquiátricos, pero siempre, que en este caso son los antipsicóticos, pero también escucharlo a la vez, escuchar ese delirio y la familia influye y tiene mucho que ver en ese aspecto también. La cuestión social tiene mucho que ver en este aspecto. No está mal que se hable con las personas. De hecho, yo aprendí a hablar eh, y digo aprendí no porque aquí no se enseñara, sino de ver de otra manera a las personas con un trastorno psicótico ahí en el Hospital Santana. ok. Y bueno, hablando más de el diagnóstico del trastorno que tenga el paciente, bueno, a los psicólogos con los que he conversado y con los que conozco, tienen una opinión negativa sobre decirle al paciente su, su categoría, ¿no? No les gusta conocer que tienen una caja en las que encierran sus síntomas y que incluso, pues estos psicólogos me han comentado que los hace sentir peor como, como personas a los pacientes. Y quería saber una opinión más psiquiátrica donde a veces incluso dar el diagnóstico, bueno, tengo entendido que es una necesidad por cuestiones incluso del seguro, que necesitan saber qué trastorno tiene para dar un apoyo fiscal. ¿Cómo lo ves tú en tu práctica? ¿Crees que hace sentir peor a los pacientes categorizándolos en un diagnóstico?
Es un tema muy interesante y muy amplio que, que da la importancia, volvemos otra vez a la palabra y al nombrarte. Porque que ahorita estamos hablando y pues tú eres Jorge, ¿no? O sea, pero ¿qué pasa? Que todo lo que sientes, que lo que estás viviendo, o sea, es porque eres esquizofrénico. Te estoy reduciendo a una palabra. Te Claro, estoy reduciendo a estos síntomas, a esto que se escribe en tal lugar. Muchas personas, y te vuelvo a decirlo también, la individualización del caso. O sea, a otras personas puede que les sirva, ¿qué está sucediendo? O sea, no sé qué me pasa, ¿qué es esto? Y muchas veces esas personas sí necesitan como el diagnóstico. Y sabes qué, mira, te está pasando esto, tienes ataques de pánico. Ah, ok, ya, pensé que tenía, me estaba dando un infarto y que me iba a morir, pero bueno, ya sé que es ansiedad y es así. Ok, muchas gracias, no sabía. Y ayuda claro, y beneficia. Pero siempre está el término, tienes ataques de pánico, no eres ansioso. ok, Oye, ahorita estás pasando, estás teniendo alucinaciones, no eres un esquizofrénico, no eres un depresivo, no eres un suicida, eso no te define. No porque alguna persona haya tenido algún intento de suicidio o haya tenido depresión o haya presentado algún otro síntoma de carácter psiquiátrico, te determina. Y no vas a hacer eso siempre. Muchas veces un diagnóstico psiquiátrico es una condición en tiempo y espacio y en condiciones y en situaciones, ¿no? Ahorita puedes estar, el día de mañana pues a lo mejor no, ¿sabes? sí. No, sí, entiendo. O sea, y también es como dijiste, no los puedes encerrar en una caja, pero también está el beneficio que a veces las personas pues no saben qué están pasando, no saben por lo que están pasando. Y el hecho de que alguien les diga, no, pues esto es una enfermedad, esto es común, o sea, es conocida, sabemos cómo tratarla y tiene un nombre y eso les da seguridad. Claro, porque también ahí hay, te digo, es un tema muy amplio y también está del otro lado. Pueden decir, bueno, es que tengo el trastorno de la personalidad tal, entonces pues no puedo hacer esto porque tengo el trastorno de personalidad. Entonces, no lo puedo hacer porque así soy. Soy impulsiva y pues sí, perdón, pero no era yo. O sea, yo te golpeé, pero pues no era, es el trastorno, ¿sabes? Entonces hay muchas variables Claro, que pueden, se puede utilizar el diagnóstico o lo puede recibir o lo podemos dar de cierta manera también. claro. Y Se puede ahí es recibir. donde, ajá, donde el paciente empieza a justificar sus acciones porque lo habían diagnosticado con cierto trastorno. Y bueno, en cuestión de, siempre me gusta preguntarles bueno, a mis invitados sobre los casos que son tan difíciles o tan profundos ya es el daño que incluso, bueno, en el caso psicológico que ya llevan meses y meses y años de terapia y ya no ven un progreso y ya no ven un buen pronóstico. Quería saber cómo lo manejas cuando el tratamiento ya no está funcionando. ¿Qué pasa por tu cabeza? ¿Y qué son las acciones que empiezas a tomar cuando no ves un buen pronóstico? Más como un pronóstico, a lo mejor como que la línea que estamos llevando como que no va hacia donde los dos queríamos que fuera, ¿no? Eh, Porque tenemos que tener claro eso. O sea, tenemos que tener claro que no somos los salvadores del mundo, que tenemos nuestros limitantes como médicos, como psicólogos, como abogados, como ingenieros, y que no todos nuestros casos deben de salir o pueden salir por nuestras condiciones o por lo que se dio o lo que se generó en ese momento. Eso lo tenemos que tener muy claro desde el inicio. Dos,
si no está yendo para dónde, tenemos que revisar, ya sea, médicamente ciertos factores, nos vamos de psiquiatra, de una, eh, reconsiderar el diagnóstico. O sea, realmente, digo, yo ojalá estoy jalando para acá, pero no le está ayudando, no está muriendo. O sea, ¿realmente será para allá o es para el otro lado? O a lo mejor es para el medio, a lo mejor es otro lado. Entonces, replantearnos también nuestro criterio es lo que nos va a ayudar, además de también confirmar que la otra persona esté haciendo lo que le corresponde, ¿no? O Sí, sea, digo, nosotros podemos a lo mejor jalar ir para acá y a la otra persona no. Entonces tenemos que ver esa parte. Obviamente, si ya reconsideramos todo, oye, que el tratamiento, oye, que esto, hay que saber aceptar nuestros límites y cuando explotemos todas las variables que haya, que tengamos de recursos y que sepamos, cuando ya hayamos llegado hasta ese límite, pues entonces sí, decir, ¿sabes qué? Te recomiendo a otra persona, bla, 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 que mejor te puede ayudar. Simplemente a lo mejor el cambio de persona ayuda, claro, ¿sí? Simplemente eso pudiera llegar a ser, que esté generando alguna transferencia que lo esté impidiendo, sean otros factores, pero también cuando ya llegamos a explotar todos los recursos, el aceptar nuestras limitaciones es terapéutico y claro. beneficio. Y bueno, hablando sobre temas complicados, sobre has visto, bueno, mencionaste al principio que ahorita como es pandemia, viste un incremento en consulta. ¿Crees que los casos, estos complicados, difíciles, han incrementado al mismo tiempo que la pandemia? ¿O crees que simplemente son hay un mayor número de casos, pero casos bastante solucionables? Eso es muy relativo. Ujú. Casos difíciles, casos fáciles, ¿qué es fácil, qué es difícil, ¿no? O sea, también para la persona. Que ahorita la salud mental o las dificultades, trastornos de salud mental han ido en aumento, sí. Que ahorita también la población tiene una mayor conciencia de la salud mental, sí. Que ha habido una mayor exposición para el personal de salud mental, también. Entonces, creo que va, y la respuesta va a tener que ir acorde a la demanda también. No tal vez que sean más graves o no, pero han aumentado las situaciones en las que una persona requiere algún psicólogo o algún psiquiatra, porque muchas veces al inicio la gente se puede llegar a imaginar que pues los efectos del confinamiento van a ser, es que estoy pensando que me voy a contagiar y es del virus y hablar solamente del COVID y todo, pero no, o sea, son otros factores que son agregados al confinamiento, el pasar 24/7 tiempo con las personas que habitan en tu casa, el no poder salir, el no poder tener contacto con otra gente, el no tener y cambiar tu rutina diaria, el que te cambien totalmente de un esquema que ya estabas viviendo, eso genera y puede eh, también, por así llamarlo, empeorar tus síntomas depresivos o la misma ansiedad o generar también ansiedad, ¿no? Digo, hablando de los efectos del confinamiento, porque los efectos también del COVID se está viendo que el mismo COVID puede llegar a generar trastornos psiquiátricos. Claro. Digo, principalmente pues es la pues depresión y ansiedad, ¿no? Supongo que son los que más has visto incrementados. Sí, si lo llamamos así, sí, que en general esos eran los motivos de consulta. Bueno, no tanto el motivo de consulta, sino el diagnóstico inicial que más prevalente desde antes de la pandemia. Claro. Y bueno, desgraciadamente ya se nos está acabando el tiempo. ¿Algunas palabras que quieras decirle al público? ¿Algunos proyectos en los que estés trabajando y quieras promocionar?
Adelante. Pues en estos proyectos en los que estoy, también mencionar que actualmente soy el presidente de la Asociación Franco-Mexicana de Psiquiatras y Psicoterapeutas de México, y que estamos teniendo también tratar de incluir otras invenciones a nivel Latinoamérica, como el acompañamiento terapéutico, la psiquiatría de sector, este, y que a nivel Latinoamérica estamos teniendo un fuerte impacto. De hecho, luego te pasaré la información sobre un congreso el cual estoy invitado de Costa Rica, que va a ser, te pasaré la información para Claro, darte. claro, yo lo pongo ahí en la descripción. Y Y estamos en esto, continuando, digo, además de otras cosas, digo, teniendo en las clases de psiquiatría y tanatología en la universidad, pues invitarlos y llevarlos a la reflexión, no solamente en ver a los demás, qué es lo que está sucediendo, sino en ver en nosotros qué está pasando. O sea, porque nosotros podemos ver, pero hasta que no alguien haga el cambio, nosotros no podemos hacer el cambio por los demás, nosotros tenemos que hacer el cambio por nosotros mismos. Y si no podemos ver lo que hay en nosotros, nos va a cegar mucho lo que hay en el otro. Claro. Pues muchas gracias, doctor. Fue una muy buena conversación. Espero se repita en algún futuro. Y bueno, tercer episodio, doctor Antonio Díaz Quirós. Aquí lo tienen. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Un abrazo. Adiós.